Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón, con Anabel La Peña y Ana Segura. Año 1035. Muere Sancho Garcés III en Pamplona y divide su reino entre sus hijos. Fernando recibe Castilla, García Navarra, Ramiro Aragón y Gonzalo Sobrarbe y Ribagorza. Ese año nació el reino de Aragón y aunque Ramiro nunca firmó como rey, la historia se considera unánimemente como el primero de Aragón. Un año después, en verano, cruza el Pirineo la que habría de ser su esposa. Poco sabemos de esta reina y de algunas de las que vinieron después. En este segundo capítulo de Reinas y Señoras, Mujeres en la Casa Real de Aragón, hablamos de 3 mujeres para un mismo rey. El primero de Aragón, Ramiro I. Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón. Hijo natural de Sancho el Mayor de Pamplona y Sancha de Aybar, heredó de su padre el condado de Aragón, al que añadió los territorios de Sobrarbe y Ribagorza tras la muerte de su hermano. Reinó, aunque nunca se denominó a sí mismo rey, casi 30 años y murió a los 56 en el intento de tomar la poderosa fortaleza de Graus, en una batalla en la que participó con apenas 14 años Rodrigo Díaz de Vivar, el futuro Cid campeador. Dice la leyenda que un soldado árabe llamado Sadaro o Sadada, disfrazado de cristiano y hablando romance, se acercó a él y le clavó una lanza en la frente. Sus restos reposan en el Panteón de Reyes de San Juan de la Peña. Ana La Peña, bienvenida. Hoy hablamos de 3 mujeres para un mismo rey, Ramiro I. Sí, así es. Aunque nunca se tituló rey, como se ha dicho en la introducción, y esa introducción habría que hacerle algún matiz porque se ha puesto Navarra y sería Pamplona, por ejemplo, pero bueno, es igual. Pero efectivamente lo consideramos todos los historiadores el arranque de la monarquía en Aragón, nuestro primer rey, aunque jamás utilizó ese título. Quizá por el origen que tenía, no había sido concebido dentro del matrimonio de su padre, sino es un hijo extramatrimonial y por lo tanto quizá le pareció demasiado fuerte utilizar ese título, pero siempre recalca, él utiliza casi como un rey que gobierna, o también dice, por ejemplo, hijo del rey Sancho. De esa manera daba implícito su naturaleza regia, pero no utilizaba el título de rey porque quizá por su origen de nacimiento estaba mal visto. Sin embargo, el rey Sancho el Mayor divide el reino entre todos sus hijos, legítimos o no. Sí, hay una idea por ahí, es decir, a Ramiro le concede, según los castellanos, una partícula de sus dominios. Es decir, los cronistas castellanos a veces fueron muy anti-aragoneses. En este caso dio al primogénito García la casa patrimonial, es decir, Pamplona, el reino de Pamplona, y al resto de sus hijos los dotó con pequeñas partes, con las tierras de Castilla. Lo que pasa, en aquellos momentos Castilla ni siquiera todavía reino, es un condado, y lo mismo que el condado de Aragón o los condados de Sobrarbe y Ribagorza que dio a Gonzalo. Es decir, en todo con la conexión de que todos deberían someterse, por llamarlo así, a la casa central que era la casa pamplonesa. Bueno, pues en este recorrido por las reinas y señoras, las mujeres en la Casa Real de Aragón, nosotros recuperamos documentos históricos, rastreamos en los archivos para buscar esas referencias. Vamos a escucharlas. En el año de 1035 se intitula rey de Ribagorza, Sobrarbe y Aragón, y se hace mención de don Sancho, su hijo, que fue hijo natural y el primogénito, y del infante don Sancho, que hubo de la reina Ermesenda, que, según parece en la historia de San Juan de la Peña y por antiguas memorias, se llamó Gisberga, aunque en esto hay gran diversidad y contradicción en las mismas memorias, y afírmase en instrumento antiguo que Gisberga, hija de Bernaldo Roger, conde de Vigorra, y de la condesa Garsenda, su mujer, fue entregada al rey don Ramiro por el mes de agosto de 1036 por Ricardo, obispo de Vigorra, y por García y Guillén Forto, que eran 2 varones muy principales del Abadán que la tenían en su poder. Parece por antiguas memorias que murió la reina Ermesenda el 1 de diciembre de 1049 y que fue enterrada en el monasterio de San Juan de la Peña.
Hubo de ella el rey don Ramiro, según parece en una historia antigua de Aragón, al infante don Sancho Ramírez que sucedió en el reino, y a don García, que fue obispo de Jaca, y 2 hijas, doña Sancha y doña Teresa, que fue mujer de Guillén Beltrán, conde de la Provenza. Anabel, el texto que acabamos de escuchar lo firma Jerónimo Zurita. Sí. Jerónimo Zurita es válido, así en líneas generales, en la mayor parte de sus afirmaciones. En algún caso tiene algún pequeño fallo, como es citar ya en 1035 como rey de Aragón Sobrarbe y Ribagorza, porque entonces no lo era Ramiro, era solamente de Aragón. Sobrarbe y Ribagorza lo consiguió a partir del año 1043-1044 por una muerte rara que hubo de otro de sus hermanos, Gonzalo. Tiene ese pequeño fallo, pero vamos, no tiene fallos en muchas de las descripciones. Sitúa bien a la mujer que llega ahora, la tal Gisberga, dice de quién es hijo del condado de Ribigor, pero si te fijas una cosa, en aquellos momentos Aragón era un pequeño territorio y necesitaba apoyos, llamémosle, ultrapirenaicos, y justamente consigue el Vigorra, que está al norte de Sobrarbe y Ribagorza. Es una forma de cerrarle posibilidades a su hermano Gonzalo. Es decir, y si hay pacto de bodas, el pacto nupcial, probablemente pueda haber pacto político. Y eso significaría que quizá pudieran entrar los ejércitos del suegro de Ramiro I, camino directamente de Sobrarbe y Ribagorza. ¿Qué sabemos de ella, de Gisberga, esta primera esposa de Ramiro I? Muy poquito. Sabemos que la documentación la menciona Gisberga y al poco tiempo cambia el nombre, el de Hermisenda o Hermesinda, porque hay variantes de varios tipos. Tuvo una tía con este nombre que fue bastante importante, que fue condesa de Barcelona, y probablemente se educó con ella. Tanto ella como una hermana que acabó casada también por Pamplona, vivieron en la casa condal. Fíjate lo que era el destino de estas mujeres. De muchas de ellas se pactaba incluso antes del nacimiento la boda. Es decir, ni siquiera habían llegado a este mundo, que ya estaban comprometidos su futuro. Y claro, luego estamos en una época en que el latín empieza a dejar de utilizarse, se empieza a utilizar las lenguas, llamamos romances. Convenía que estas niñas salieran de la casa de la unidad familiar original para empezar a adaptarse a los gustos, a las modas, a las formas de las cortes donde iban a ser destinadas. Uh-huh. Y esta niña es muy posible que viviera con su tía en el condado de Barcelona, y desde allí, su hermana lo hizo desde luego, y desde allí fue traída a Aragón. Estamos hablando del año 1035, 1036 aproximadamente. 1036 es cuando se contrae el matrimonio oficialmente. Lo que sí sabemos, Anabel, es la dote de esta mujer, que era muy importante. Vamos a escucharla. Crismón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el año de la encarnación del Señor de 1036, a día 22 del mes de agosto. Yo, Ramiro, por la gracia de Dios, de la prole del rey Sancho, tomé por mujer a Gisberga, hija del conde Bernardo Roger y de la condesa, su madre Garsenda, y le di a ella como dote de esponsales y arras, y por su honor y amor a su belleza, una parte de la heredad que me entregó mi padre en el territorio aragonés. Esto es el castillo de Atarés, con todo lo que le pertenece al mismo, aldeas, tierras cultivadas e incultas, y los impuestos regios de Senegüé, con todos los lugares que tiene vinculados, y los de Tena, y la villa que llaman Arrés, y el castillo de Cercastiel, con sus villas y sus términos, y otro castillo que llaman Lobera, con todos los territorios adyacentes. Todo lo citado anteriormente tenga y posea íntegramente, según es costumbre en nuestra tierra. Bueno, cojan ustedes un mapa y miren la extensión de todo lo que esta mujer llevaba a la dote. Pero es dote que se la entrega el marido. Son las llamadas cartas de arras, o cartas de esponsales. No es lo mismo la dote, como la entendemos hoy la palabra, que eran tradicionalmente los bienes que la familia de origen te proporcionaba para irte a la nueva familia, y si esto es una dotación por parte del marido. En el caso de las mujeres de la élite social, incluso estas reinas, era importante. Se les permitía administrar las isberas,
vemos algunas de ellas en los siglos XI y XII que efectivamente disponen de ellas. Era un seguro de viudedad, o era un seguro de separación. El marido podía interesarle de pronto casarse por una segunda vez con otra mujer, y ¿a qué se agarraban estas niñas desarraigadas de su lugar de origen y bueno, sin medios económicos en el nuevo reino? La única condición es que no podían vender, porque si hubieran vendido cada una de ellas sus bienes, pero sí eran un seguro para su viudedad o para el abandono, cuando se producía en algunas ocasiones. Y no era costumbre solo regia, sino que era costumbre también entre las clases altas. También es verdad que algunos maridos hicieron las llamadas cartas de arras, les dieron posesiones y después o las retrasaron, os las donaron ellos a los monasterios para la salvación del alma masculina y no de la femenina. Sí, se jugó con esas arras, pero son eso, unos bienes que el marido aportaba a la mujer. Y cuando ella fallecía volvían a... Retornaban. Sí, porque si no, lógicamente, se hubiera ido fragmentando y desapareciendo buena parte del patrimonio regio que había que transmitir al heredero. Pero fíjense que estamos hablando desde Atarés hasta Senegüe, el Valle de Tena, es decir, que la extensión era grande. Sí, más que las extensiones suelen ser los impuestos reales, las rentas que el monarca podía obtener de allí, de la explotación de sus campos, de los castillos, de las casas, etcétera. Bueno, hemos contado al principio que Ramiro, a pesar de criarse en la corte como uno más de los hijos de Sancho el Mayor, había nacido fuera del matrimonio. También él tuvo relaciones e incluso descendencia con otras mujeres, al menos se conoce a una, antes o durante de su matrimonio con Gisberga. ¿Qué nos dicen, Anabel, las crónicas de esta familia paralela? Pues nos dicen alguna cosa. Es decir, Ramiro fue hijo de una mujer que no era la reina oficial, y él también. Lo que no sabemos si el nacimiento de su primogénito, que recibió el nombre tradicional, Sancho como el abuelo y Ramírez por ser hijo de Ramiro, le puso al hijo que tuvo extraconyugal, por llamarlo de alguna manera. Pero claro, no sabemos si lo tuvo de soltero, con lo cual era aceptado por las familias y se educaba como un infante más. Le había pasado al padre, a Ramiro, y le va a pasar a este niño primero, que parece ser que nació de unas relaciones de una mujer llamada Amuña, que sospechamos de dónde era, de Barbenuta, una pequeña localidad en el Pirineo. La tenemos documentada en alguna ocasión. Entonces, los hijos nacidos que no eran adulterinos no tenían mala consideración. El adulterino tenía peor imagen, porque se decía incluso que no debían haber ni nacido. Bueno, pues vamos a buscar algo más sobre Amuña. Yo, Sancho Ramírez, hijo del rey Ramiro y de doña Muña. Un fragmento muy breve, Anabel, de un documento del año 1067 del conde Sancho Ramírez, donde menciona a esta mujer en una donación de una casa en Horna al notable monasterio de San Andrés de Fanlo. Es el comienzo de esta donación y ahí aparece reflejada la existencia de esta mujer. Sí, ya te digo, la impresión que tenemos en general los historiadores es que cuando le llegó su mujer legítima, Ramiro I debía ser una cría, había que esperar a que tuviera una edad donde fuera posible ejercer el rito nupcial, etcétera. Entonces es posible que Ramiro I se entretuviera con otra señora, por llamarlo de alguna manera, y de ahí dio sus frutos. Pero después, cuando Gisberga, o Ormisenda, ya como la conocemos, empezó a ser fértil, accedió a una edad que podía tener hijos, tuvo hijos y tiene que repetir el mismo nombre. Era la tradición, Sancho como el abuelo, Ramírez por ser su hijo. Luego tenemos a dos personajes con el mismo nombre y con el mismo apellido. Uno por su origen, llamémosle ilegítimo, se queda en conde y además se le cita con frecuencia hasta incluso en el testamento paterno, y otro que será el gran sucesor de Ramiro I, Sancho Ramírez, segundo rey de Aragón. Ajá. Bueno, pues esto es un auténtico trabajo de orfebrería, casi un acertijo que relaciona un documento con otro en busca de un nombre, una relación, y casi un milagro que este nombre quedara reflejado. Y a pesar de esta escasez de datos, hay un tercer nombre de mujer todavía que podemos relacionar con Ramiro I. En este caso, Anabel, hablaríamos incluso de un nuevo matrimonio de Ramiro. Sí, nada más que hay un documento, una frase. Es un documento de 1054 donde se cita: yo Ramiro y mi mujer Inés.
No dice nada más, ni dice procedencia. Pero claro, los nombres de las mujeres y los nombres de los varones eran importantes en aquella época. En Francia los reyes se llaman Luises o se llaman Felipe. En Castilla los reyes se han llamado Alfonsos. El nombre da lugar a un indicio de una dinastía. Y el nombre de Inés nos hace sospechar que era un nombre habitual en el mundo femenino que procedía de Aquitania, pero no lo tenemos documentado, pero aunque sospechamos que sí, era el sur de Francia, de ahí nos podía venir la ayuda precisamente, pues para ampliar el reino de Aragón. Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar el documento. Crismón, bajo el nombre de la Santa e Indivisible Trinidad. Yo, Ramiro, hijo del rey Sancho, conjuntamente con Inés, mi mujer, te doy a ti el presbítero Jimeno, mi criado, porque desde tu infancia me hiciste óptimos servicios y además por un buen caballo que me diste. Por ello me place hacerte esta carta de donación del monasterio de San Martín de Saraso. Te lo doy con toda su integridad, con sus casales y con sus tierras y viñas, y con todos los derechos o pertenencias del mismo. Este documento está fechado en un castillo un 10 de octubre de 1054 y otorga conjuntamente por el rey y su esposa Inés a favor de su criado, el presbítero Jimeno, a quien concedieron bienes por los servicios prestados al monarca aragonés y agradeciéndole el caballo que le había prestado. Es decir, que refleja por un lado la existencia de esta mujer Inés y por otro lado la actuación de los reyes ante situaciones como esta. Pues sí, el gobernar en aquella época, más que dar leyes como entenderíamos, leyes generales para todo el reino, es conceder privilegios o exenciones fiscales o concesiones de propiedades. Entonces, una de las propiedades que se podía adjudicar, en este caso habla de un presbítero, pero no siempre tenían que ser religiosos, se entregaban monasterios, porque claro, los monasterios de aquella época, los pequeños, grandes o pequeños, tenían bienes anejos, tenían campos, tenían casas, era una dotación, un regalo importante. Y en este caso agradece los servicios y además agradece el caballo. Fíjate que es un año en el que está de disputas con su hermano pamplonés. Igual en un momento dado le dio el caballo y salvó la vida a Ramiro I, y es un agradecimiento de este tipo, porque si no, no es tan habitual, pero vamos, eso lo tendríamos que indagar un poco más. Y bueno, pues después desconocemos cualquier otro tipo de datos sobre Inés, nada más. Suponemos, como hemos dicho, que es de Aquitania y tenemos el nombre documentado y que habla de su esposa, son las palabras, nada más. Ni sabemos si le sobrevivió, ni si murió, nada, absolutamente. Reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón, con Anabel La Peña y Ana Segura. Gisberga, Amuña e Inés, dos esposas y una relación extraoficial en la vida de Ramiro I. Apenas hay más referencias sobre ellas que las que hemos escuchado, documentos que reflejan dotes y donaciones. Hay otra tercera fuente documental de gran importancia, son los testamentos, que además de permitirnos rastrear algunos nombres, muestran también las normas hereditarias con respecto a la descendencia femenina. Anabel, ¿qué sabemos de las hijas que las tuvo Ramiro I? Pero no sabemos quién es la madre de las tres hijas que se suelen Tres mencionar. sabemos que tuvo. Es decir, generalmente consideramos que de la primera esposa, de Ermesinda o Gisberga, como la hemos llamado, proceden la descendencia femenina de Teresa o Teresa, y desde luego la más conocida y muy famosa mujer como fue Doña Sancha, que tuvo una actuación extraordinaria para aquella época, con publicidad de gobierno, de consejo, de valentía en aquellos momentos. Sin embargo, de Teresa, que atribuimos a la primera esposa, no sabemos prácticamente nada. Y Urraca, creemos que es la pequeña, y podría ser hija de esa segunda esposa que hemos dicho, Inés, llamada de Aquitania, pero no hay seguridad. Uh-huh. Y lo que sí que tenemos es que se les dotaba, los padres les entregaban bienes y los podían administrar. Pero a la hora de hacer testamento, y de Ramiro I conocemos dos testamentos, uno de 1059 y el otro de 1061, la mujer queda postergada. Los escuchamos enseguida, pero yo antes tengo dos dudas. La primera, los nombres de estas mujeres. Nos comentabas antes que los nombres eran muy, muy importantes por todo lo que implicaban en el Aragón, en la Europa medieval.
Mira, cuando nace el reino de Aragón, Ramiro I, el primer monarca, es un señor feudal con más tierras que los demás y poco más. Entonces tiene que darle prestigio a su dinastía. Y la forma de dar prestigio a su dinastía era buscar nombres elegidos expresamente para su descendencia, tanto masculina como femenina. Urraca era un nombre que triunfaba en aquellos momentos, en el siglo XI, XII, ignoramos su procedencia, pero tenemos reinas de León, reinas pamplonesas que recibían este nombre, y es una forma de decir, vosotros no os casáis, a sus nobles, no os casáis con princesas y mi dinastía se casa con reinas o hijas de reyes castellanas, de León y demás, en aquellos momentos. Y por otro lado, el nombre de Urraca después cayó en desuso. Se mantuvo, hay alguna Teresa, la madre del primer rey portugués se llamó Teresa, se une también al sur de Francia, pero sobre todo el de Sancha. Sancha es un nombre frecuentísimo en aquellos momentos, es una feminización de un nombre habitual en el mundo de la montaña navarro-aragonesa, como era Sancho. Fíjate tú que de los 3 hijos que hay, o sea, a uno le pone Sancho, al otro le pone Sancho y a una de ellas, que la tenemos muy bien documentada, le pone Sancha. Era un nombre prestigioso en aquellos momentos. Ajá. Bueno, pues vamos a ese día 29 de julio de 1059 y vamos a escuchar ese fragmento del testamento. En el nombre eterno, es decir, Padre e Hijo y Espíritu Santo, yo, Ramiro, hijo del rey Sancho, el día 29 de julio de 1059, en la festividad de San Bartolomé Apóstol, cuando enfermé en Anzánigo, hice este testamento y mandé escribirlo para que después de mi muerte mi tierra sea para mi hijo Sancho, hijo de Ermisenda. Siguen otras disposiciones testamentarias, pero el párrafo que nos interesa es el que vamos a escuchar ahora. Y si a estos hijos míos les llegara la muerte, y Sancho, hijo mío y de Ermisenda, no tuviese hijo varón, se busque marido para mi hija Teresa, y los varones de mi reino le atiendan. Y si tal marido no pudieran darle, elijan a uno de mi linaje y raíz, el que mejor parezca a los varones de mi tierra. Es muy curioso el texto y que marca mucho. Luego habrá un segundo testamento 2 años más tarde, pero es que estamos viendo nacer un reino. Entonces, los primeros elementos que se tomaran podían marcar un poco la tradición jurídica aragonesa. Y en este caso, Ramiro I optó por la línea masculina directamente, para su hijo y si no, el hijo de su hijo. Es decir, teniendo hijas, no es que las excluya, es que le dice que sus varones le elijan marido. Le elijan marido. Es decir, no tiene la misma percepción de la herencia si cae en manos masculinas que si cae en manos femeninas. Y es muy curioso también porque no menciona a alguna de sus hijas. Es decir, si te das cuenta, menciona a Teresa nada más. Quizá no había nacido Urraca, que acabó siendo monja en Santa Cruz de las Heros, y quizá la ausencia de Sancha sea porque estaba casada en esos momentos, ya la habían dotado con bienes, había recibido las arras del conde de Urgel con el que se había casado y no merecía la pena ni siquiera nombrarla. Es decir, no hay equidad entre hombres y mujeres a la hora a veces en esta ocasión de heredad. Y desde luego, si es mujer, se le busca marido, el que la nobleza quiera. Bueno, hablaremos de doña Sancha, que como decías tiene una historia fascinante y es muy conocida, pero ¿qué sabemos de Teresa y de Urraca? ¿Se les puede seguir la pista hasta cierto punto? De Urraca un poquito, porque la tenemos como monja en el monasterio, parece ser la pequeña, insisto, y es posible que sea de la segunda esposa. La vemos como monja, pero no monja como la entendemos, de rezar, de vida de oración. Esta señora tiene criadas, porque en el testamento que Urraca hace se le menciona. Y doña Sancha de Teresa prácticamente, incluso se ha llegado a dudar si se casó hacia Provenza y demás, que probablemente sí, y la figura esencial es absolutamente doña Sancha, que tuvo un protagonismo como ninguna mujer de este siglo XI, a lo largo desde que empieza a reinar su padre, a lo largo de su hermano y de sus 2 sobrinos. Bueno, comentabas antes que Urraca dejó testamento, la infanta Urraca. Vamos a escuchar un fragmento.
Este es el documento que yo, Urraca, sierva de Dios e hija del rey Ramiro, hice de los bienes que me entregó mi padre y después de su muerte ratificó mi hermano, el rey don Sancho. Entrego para después de mi muerte al monasterio de Santa Cruz la villa llamada Arrienda, libre, tal como me la concedió mi padre. Pues siguen las disposiciones sobre la entrega de otros bienes. De la venta de los cereales y vino que encontrarán en mi poder, que obtengan los hábitos que tengo que tener, y entreguen 20 caíces a mi criada doña Oria de Blanzaco, que me sirve en la salud y en la enfermedad. Del resto hagan 3 partes, una para San Juan, otra para Santa María y la tercera para la obra de San Pedro de Jaca. De la venta de las ovejas y vacas que poseo se paguen los hábitos que tendré que llevar. 3 yeguas que poseo sean del obispo, mi maestro. Otros 2 vasos de plata que me dio mi hermano, el rey don Sancho, que los pongan al servicio de Dios. Y 10 tapices que tengo de mi padre que se queden en Santa María, junto con una sábana de seda y otra bordada con hilo de plata. Y un cobertor de cama bizantino que heredé de mi padre, que sirva para confeccionar una casulla para el convento de Santa María. Y aquella colcha de tela de tapiz que fue de mi padre, que la tenga el obispo, mi maestro, para casulla. Es conmovedor este texto. A mí sí. A ver, es que parece, imaginamos a las reinas y a las princesas y demás nadando en oro. No. Están reaprovechando en el siglo XI materiales. Los tapices eran caros, una copa de plata era fácilmente convertible en un cáliz. Entonces, que se utilice para casulla cuando dispone del tapiz. Es decir, eran telas más especiales y por lo tanto prefería que se fueran donadas hacia la iglesia. Pero me resulta absolutamente conmovedor que se acuerde de su criada, que no es frecuente en la época, y bueno, pues que intente dotar al monasterio. Y además nos proporciona otro dato. Está mencionando que una parte del testamento va para San Juan de la Peña. El otro va para Santa María, el monasterio en el que ella es monja, lo que hoy llamamos Santa Cruz de las Heros como localidad. Y el tercero nos documenta que había obras en la Catedral de Jaca en esa fecha de hacia 1077, que es cuando Jaca se acaba de convertir en capital aragonesa, en ciudad, y que están las obras de la catedral. De aquí tenemos una referencia a las obras que se están haciendo. Así tenemos que ir sacando los datos. Bueno, con una auténtica labor, como decíamos, de orfebrería. La colcha de tela de tapiz de Ramiro I, considerado, pero que nunca llegó a llamarse a sí mismo rey de Aragón, que casó 2 veces y que tal vez amó a doña Almuña, vamos a pensar que sí, y que a su muerte en una emboscada en Graus dejó el reino en manos de su hijo Sancho. Pero esa es otra historia en la que buscaremos otras mujeres. Gracias, Anabel. De nada. Las voces que han escuchado son las de Sara Villellas, las de Rafa Moyano, la realización técnica de Óscar Tomás y la ambientación sonora de Vicente Bordonava. Esto es, ya lo saben, reinas y señoras, mujeres en la Casa Real de Aragón. Germana sia claria els cabells de